buenas youtubers, otro tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy es súper mega especial. ¿Por qué? Porque es nuestro primer cumpleaños. Hacemos un añito, youtubers, todos juntos y encima, que no me lo esperaba, ya somos más de 3.000 suscriptores en un año. Impresionante, no me esperaba eso ni por asomo. Y como no podía ser menos, el tutorial de hoy roza lo que sería lo profesional, casi lo profesional. ¿Por qué? Porque es un día especial para mí. Muy especial para mí, espero que también para vosotros. Oye, lo agradezco de esa manera. Vamos a hacer un tutorial más bien rondando lo que es el VFX, ¿no? Vamos a hacer como una pequeña grabación, ¿vale? De un terreno y ahí vamos a implantar lo que sería una casa tridimensional con malla y overlay. Y para ello vamos a utilizar también el Nuke, que hará lo que es la captura de movimiento. Voy a poner por aquí lo que en principio son las partes del tutorial que vamos a ver dentro, por si interesa, lo veis, si no, pues también, que está muy guapo. La verdad es que es un tutorial que promete muchísimo. Aquí estáis viendo lo que sería el vídeo, luego pues irá cambiando lo que sería la captura de movimiento y luego la implantación de la casa, ¿vale? Es muy importante de que aprendáis ya un poquito de Nuke, porque es un buen programa. También pues, todo esto se puede hacer con After Effects, ¿vale? Pero yo uso After Effects para los montajes de mis vídeos de cada YouTube, pero para cosas más profesionales utilizo el Nuke, ¿vale? Ambos dos programas son muy buenos y ya estoy viendo el resultado, que está bastante bien. Así que quito esto de aquí y al lío que me enfría mal es mucha caña, que este sí que es verdad que promete muchísimo. Chao, youtubers, nos vemos dentro. Hey, ¿qué pasa, youtubers? Bienvenidos de nuevo a un tutorial más conmigo. Voy a acelerar muchísimo el vídeo para la primera parte, que es muy cortita, y es coger el vídeo que he hecho con el móvil, recortarlo, la parte que me interesa, y pasarlo a frames, en vez de vídeo, fotogramas, porque Nuke no puede cargar archivos .mov y creo que tampoco lo sabe. Aquí estamos viendo el vídeo que me interesa, es ese, lo cargo en After Effects, lo vuelco aquí, ahora digo que sea 25 frames por segundo, lo recorto, selecciono, creo que era por ahí aproximadamente, control D, borro y lo llevo al principio y recorto. Ahora simplemente lo único que tengo que hacer, ya que sé que ese es el trozo que quiero, es crear una previsualización de película y donde pone aquí, ahí, AVI, lo cambio a secuencia IFF o JPG, la que queráis. Y vamos a transformar el vídeo en fotogramas. Veis que pone el nombre de la secuencia y la vamos a procesar. Y ahora mismo está generando todos esos frames que necesitamos para que se pueda cargar en Nuke. Justamente como lo que vamos a ver ahí. Bueno, continuamos con el tutorial. Para este apartado podemos utilizar tanto Nuke como After Effects. Para el primero vamos a utilizar After Effects y para este vamos a utilizar Nuke. Para After Effects hay un plugin que se llama Camera Tracker o 3D Camera Tracker, no estoy seguro ahora mismo, que es de Nuke. Y se puede cargar y se puede hacer lo que vamos a hacer a continuación. Pero prefiero que vaya aprendiendo Nuke, que es un programazo donde los haya, ¿vale? Para postproducción y producción de efectos audiovisuales. Bueno, este programa funciona por nodos y solamente por nodos, no hay otra cosa. Nodos, ¿no? Entonces, el primero que nos encontramos por defecto es el viewer. Lo que no esté conectado a este nodo no se va a ver aquí jamás. Eso lo dejamos en base. No me voy a entretener mucho porque si no el tutorial se va a hacer súper mega largo y no es cuestión. Pero para entrar en las opciones del viewer hay que pulsar la tecla S del teclado. Y automáticamente yo he definido que mi vídeo va a ser de 25 frames por segundo, pues lo cambio. Y que la resolución va a ser Full HD. Listo. ¿Cómo cargamos aquí lo que es la secuencia que hemos generado anteriormente? Pues con el nodo de leer, vamos a llamarlo read, ¿no? Pulsamos tecla tabular, escribimos read y este aquí. Y seleccionamos, por ejemplo, esta. Y ya tengo el terreno seleccionado. Yo no veo nada aquí porque no está conectado al viewer. Puedo hacerlo pulsando la tecla 1 o arrastrando la flecha, ¿vale? Esta o 1. Bueno, vamos a darle al play para ver si se ve correctamente la secuencia. Y como estamos viendo, aquí se puede apreciar un pequeño cambio de tono de luz. Eso no va a dar problemas en el traqueo. No nos va a dar problemas, sino que van a aparecer los puntos de tracking y van a aparecer otros, pero va a funcionar bastante bien. Entonces, ¿cómo hacemos el traqueo? Pues muy sencillo. Pulsamos tecla tabular y escribimos cámara y aquí aparece el tracker. Lo tenemos aquí y lo arrastramos, soltamos en medio de la flecha que une estos dos nodos y tenemos el tercer nodo, que es el cámara tracker. Tan sencillo, no entra en historia, simplemente que tengáis en cuenta que sea free camera, no solamente o rotación o linear motion o planar motion, sino todo. Todo lo que se puede mover ahí la cámara, ¿vale? Y simplemente le damos al track.
Aquí ahora puede ser que tarde un poquito más, un poquito menos, dependiendo de vuestros ordenadores. En principio no suele tardar mucho, más de 2 minutillos, no tarda, ¿vale? Va a hacer un traqueo de inicio y rebotará y volverá para repasar el traqueo. Y ahora vuelvo, ¿vale? Y se terminó. Vamos a comprobar que está todo correcto. A ver, yo he hecho este vídeo a mala hostia, mala leche, ¿no? O sea, con mala idea. ¿Por qué? Porque quiero que no penséis que porque el vídeo sea fácil y cómodo, pues no te va a hacer un traqueo correcto. Y, mira, que Carlos ha puesto un vídeo que es súper cómodo, súper fácil, ¿no? Pues lo traquea muy bien. Fijaros que me voy para la izquierda, para la derecha, para arriba, en diagonal, bla, 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 ¿no? Hago como que voy andando, ¿no? Y va bastante, bastante bien. Este vídeo está grabado con iPhone, ya lo sabéis. Os recomiendo que para que no haya estos cambios de luz, no sé si se va a apreciar ahí, ¿lo veis? ¿Lo veis? Pues para que no ocurra eso, utilizar una cámara reflex si es posible, ¿vale? Bueno, dicho eso, tenemos aquí lo que es el traqueo. Entonces, lo primero que hay que hacer es pinchar en Solve, que no lo haga correctamente. Y nos dice que tenemos un error de 1,03, ¿vale? Aunque el error fuese de 5, no pasa nada. Este error es perfectamente bueno y correcto. En muchos tutoriales veréis que intentan bajarlo súper mucho. 0,00, yo qué sé, ¿no? No es vital. El error este no es un error. O sea, este margen de error es perfecto. Pero ¿qué queréis vosotros? Porque os gusta hacerlo más finito y tal y cual. Pues pinchamos en la pestaña Auto Tracks. No me voy a entretener mucho. Y por ejemplo, para bajarlo, vamos a bajar por ejemplo aquí a 2. Y por ejemplo aquí a 2. Fijaros que tengo este ahora mismo, ¿no? Ya se pone un rojo. Entonces, para que nos refina, hay que activar esta pestaña, Focal Length, Position y Rotation. Y le damos a Refine. Tarda un poquito y ya tenemos un error por debajo de lo que sería 0,98. O sea, por debajo de 1. Que está bastante bien. Yo lo digo en serio. Ya podéis jugando con esto y acortando, no acortando. Y una vez que ya digáis, ay, pues está todo perfecto. Pues vamos a borrar lo que son los puntos de color naranja. Son aquí, estos de aquí. Y los rojos, que son los descartados. ¿Vale? Para que sea más visual. Y no haya tanto ¿ves? Hay menos puntitos, pero realmente el movimiento que capta la cámara, porque lo estamos haciendo es capturar el movimiento que yo he hecho con la cámara, nada más, va perfecto. Bueno, ya lo tenemos hecho. Vamos por aquí. Lo primero que vamos a hacer en la escena es escalarlo unos 100 puntos para que luego no haya problema a la hora de cargarlo en malla, tal y cual, ¿no? Simplemente eso. Ahora volvemos aquí para dar una última rotación. ¿Qué vamos a hacer? Podemos crear una cámara. Podemos crear una cámara rigging, todas estas opciones. Yo os recomiendo que una escena está bastante bien, porque al final hay que hacerla, ¿no? Entonces la activamos y la creamos. Y nos genera toda esta cantidad de nodos. Está muy bien. Entonces vamos a coger la cámara por aquí, la nube de puntos por aquí y la escena. Y vamos a conectar la escena al BioVer en el 2. O arrastro esto y se activa el 2. O quito eso y pulso el número 2. ¿Veis? Automáticamente estoy viendo lo que es la nube de puntos. Fijaros que aquí está la cámara. Si nos alejamos un poquito. Vale, perfecto. Estamos viendo toda la nube de puntos. Si os dais cuenta, la nube de puntos no está en el grid. ¿Veis? Que está como inclinada. Entonces hay que indicarle que la nube de puntos esté en el plano. Entonces hay que rotar toda la escena. ¿Podemos rotarlo nosotros? Sí, a mano. Pero es mejor porque tenemos una opción que es muy buena. Si nos vamos aquí a 2D. Pinchamos en el 1 para ver el 1. Fijaros que si yo vengo aquí y selecciono, por ejemplo, estos puntos de aquí, con Shift pulsada sigo seleccionando más puntos. Perdón, ups. Más. Todos los que estén, por ejemplo, en este plano. Está bastante bien. Si pincho en botón derecho y digo Ground Plane, quiero indicar dónde está el horizonte, el suelo, ¿no? Y digo que con la selección que hemos hecho se nos cambian de color. Y si nos volvemos a ir al 2, fijaros que ahora sí están los puntos apoyados en lo que es la línea de tierra o en el grid, ¿no? Y la cámara se ha rotado. Y si la desplazo, veis que tenemos el movimiento de la cámara capturado, pero los puntos están en ese horizonte, que es lo que yo busco. Entonces pinchamos aquí, por ejemplo, ahí es la cámara, y veremos el movimiento que hemos capturado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Vamos a ver, esto es simplemente para verlo nosotros. Pinchamos aquí en Stack y en Over, ¿vale? Y si os dais cuenta, estamos viendo
perfectamente lo que hemos conseguido. Esto es una chorrada. Eso es una paranoia mía. No tenéis que hacerlo, no influye para nada, ¿vale? Pero a mí me gusta que esté el grid orientado como, por ejemplo, en este caso, por la acera, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es rotar la escena completa, esta escena. Nos venimos aquí y donde pone rotación sería en el eje vertical, ¿no? Sí, en el I. Pues vamos a poner, por ejemplo, 25. ¿Veis que voy rotando? Voy a intentar acercar esto aquí. 32, por ejemplo. Ya está muy cerca. Vamos a utilizar esta línea de referencia con la acera, ¿vale? A ver si vamos encajando. 35. Casi. No está del todo. 35, 37. Compro 37. 37 está genial. Está perfecto, ¿lo veis? Encaja, vamos que ni pintado. Vamos a hacer un play, por ejemplo. Un momentito. Y le damos al play. Si escucháis cacerolas, es que mi madre está fregando. Cacerolas. A las 7 de la tarde. Es impresionante. Bueno, y como estáis viendo, parece que no está hecho esto que ni aposta. Está muy bien conseguido. Entonces ahora, ¿cómo exporto esto a Maya? Pues es muy sencillo. Con la escena seleccionada, o me salgo fuera y pulso la tecla tabular, me voy al Write. Tengo dos Write. Tengo uno normal y uno que se llama Geo. Para este caso, para elementos tridimensionales, utilizaremos el Geo. Y luego vamos a utilizar el Write normal para que veáis qué se puede hacer con él. Pues tenemos el Geo y lo vamos a volcar justamente aquí en medio para que una todo esto. ¿Qué pasa? Antes de... Yo no quiero llevarme toda esta pedazo de nube de puntos. O sea, es una locura. Todo el mundo se lleva esta nube de puntos a Maya, pero realmente es absurdo. ¿Para qué quieres tantos puntitos? No te sirve para nada. Entonces es tan sencillo como nos vamos, por ejemplo, aquí a la vista 2D. Y nos vamos a ir a Red. Bien. Nos vamos a acercar, por ejemplo, este punto me gusta. Que está justamente en el filito donde yo quiero encajar la casa. Por ejemplo. Doy botón derecho y digo Create Axis. Puedo crear un cubo, un cilindro, una carta, ¿no? Un plano realmente, no es una carta. Le damos a Axis para tenerlo como referencia. Lo voy a conectar a mi escena. Ya tengo el Axis ahí. O sea, si yo pulso el 2, estoy viendo el Axis aquí, ¿vale? No sé si... Uy, perdón, esto no. Ahora, este es el 2. Ahora sí. Ahora sí estoy viendo aquí el Axis, ¿lo veis? No sé si se llega a ver, se llama Axis 01 o 1. Y está conectado a mi escena. Yo no quiero que la nube de puntos sea exportada, por lo tanto la desconecto de la escena. Ya no me hace falta. Lo que voy a exportar es la escena. Entonces en el Geo hago... Bueno, primero vamos a borrar todo esto, cerramos todo esto y hago doble clic en Write Geo. Y vengo para acá y digo File Type. Pues digo FBX, que funciona muy bien con Maya. Le digo que el archivo se llame cámara 002. Open. Y que lo ejecute. Y quiero que ejecute desde el 0 al 315. Lo que vamos a hacer es exportar en el movimiento de la cámara max el axis, ¿vale? Vamos a ver, ok. Es bastante rápido, la verdad. No demora mucho. Y listo. Ya tengo hecho esa exportación. Si me voy, por ejemplo, a Maya, que tengo una escena siempre muy chula y preparada para vosotros, queridos MayaTubers, pues tengo aquí mi casita que quiero implantar en ese hueco. Vale, la iluminación de esta casa es exactamente igual al de un tutorial que yo tengo, ¿vale? Por lo tanto, os lo voy a dejar por aquí. Paro esto, os dejo por aquí el tutorial de la iluminación externa. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el sol está inclinado de tal manera para que sea como el atardecer que genera en el vídeo, ¿vale? La secuencia tiene como un atardecer de este tipo. Entonces, simplemente lo he desplazado, no he hecho nada más. Así que vamos a importar lo que sería la escena. Sería cámara 2. Importamos. Y aunque no lo estéis viendo, aquí tengo el axis, lo vamos a meter dentro de este que se llama locators. Ahí está, perfecto. Y no vi la casa. Vamos a desplazar la casita un poquito para hacia un lado. Ahí, perfecto. Y aquí está la cámara. No sé si la llegué a apreciar. Hago un zoom. Si yo le doy un play, ¿veis que se va moviendo? O sea, hemos trasladado toda esa captura aquí de movimiento de la cámara. Genial, ¿eh? Nos estamos agarrando un currazo impresionante. O sea, vamos a tener resultados profesionales con mínimo esfuerzo. Muy importante eso. Si os dais cuenta, aquí están todas las llaves de color rojo de la animación de la cámara. Vamos a meternos dentro de la cámara, importante. Y vamos a darle el play.
Y veis que tenemos exactamente el mismo movimiento que teníamos antes. Ahora vamos a intentar orientar. Vamos a abrir el locator. Lo tengo por aquí, ¿vale? Esta es la posición del locator que hice antes. Y vamos a coger, por ejemplo, antes de hacer nada, vamos a cargar lo que sería la secuencia de imágenes dentro de la cámara. Para ello pinchamos aquí y selecciona la cámara que estoy viendo aquí ahora mismo. Y nos vamos, por ejemplo, a Environment de la cámara, le digo crear. Y seleccionamos la imagen. Vamos, si me deja un momentito. ¿Dónde estaba esto? Estaba en C. Disco alternativo. Y era en secuencia terreno, ¿no? Si yo abro secuencia, daros cuenta que tiene aquí este guioncito. Esto me ha dado un fallo en Maya. Por lo tanto, os lo he hecho aposta para que lo veáis. Y me ha dado un fallo bastante feo. Esto lo podéis cambiar en el vídeo inicial, donde hicimos lo que es la secuencia, o ahora como lo estoy haciendo yo, ¿vale? No se tarda nada. Yo abro esto y en principio me carga la imagen, que está bastante bien, pero si yo desplazo la línea del tiempo, la imagen se queda estática, aunque yo indique que es una secuencia. Le importa 3 pepinos. ¿Por qué? Porque Maya no sabe interpretar que esto es un punto. Y a partir del punto empieza lo que sería la numeración de cada frame. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto? En plan rápido. Vuelvo a mi Nuke. Aquí tengo 1 y 2, pues pulso con esta imagen pulsada el 3. Y ya conectado el 3 a mi Viewer. Y pulso tabular y selecciono el Write. Vamos a escribir sin el geo. Aquí le digo que sea, por ejemplo, JPG. No hace falta que sea tampoco mucho. Y le digo que se llame, por ejemplo, secuencia, deja así, guión Maya. Y ahora escribo el punto y el número de frame que quiero. O sea, con la almohadilla. 1, 2, 3. Con 3 iría suficiente. Vamos a dejarlo en 4. Y la extensión JPG. Y le digo que lo guarde. Tan sencillo como decir, renderiza. Y verás que va a tardar muy poco, del 0 a 315. Y terminamos. Vamos a Maya directamente y actualizamos. Cojo la imagen y busco la de JPG. Aquí está sequen-maya. Un segundito y selecciono la primera. Le digo que es una secuencia y automáticamente ya se me ha actualizado. ¿Lo veis? Genial. Y así funciona. ¿Qué pasa? Que no veo nada. ¿Por qué? Porque la profundidad es muy cortita. Vamos a darle más profundidad en depth. Vamos, por ejemplo, 2500. Ya veo lo que hay detrás, ¿no? Ya podemos jugar un poquito. Vale, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Vamos a colocar la casa. Cogemos la casita. Y la vamos a desplazar, por ejemplo. Vamos a rotarla, por ejemplo, con J activada. Así, aproximadamente. Bien. Y vamos a intentar encajarla un poquito. Vamos a tirar para atrás. A ver, ¿cómo sé yo lo que veo y lo que dejo de ver? Pues muy sencillo. Primero nos vamos a ir a las opciones de bitrate y comprobamos que está igual que el vídeo en Full HD. Perfecto. Y activamos este botoncito y este botoncito. Y ya solamente veo la región o el encuadre del vídeo. Muy importante. Y vamos a intentar encajarlo perfectamente. ¿Ves? Aquí tengo esto que está mal. Entonces vamos a desplazarlo un pelín para acá. Un pelín para allá. Aproximadamente por ahí. Y otro pelín para acá. Y ya con eso es suficiente. Ya esto no se va a ver. Por lo tanto me da igual. Hacemos así. Le falta un pelín de rotación. Podemos darle un poco de rotación. A ver si me deja. Ahí. Sería 0,4. Por ejemplo. 0,5. Ahí yo creo que sí está bien. Vamos a usar siempre un número redondito. Ups. Y vamos a desplazarlo tal que aquí un poquito, que esté un poco por encima, ¿vale? Tampoco mucho, que no se note aquí el corte, ¿vale? Y vamos a desplazarlo por aquí. Fijaros que está quedando perfecto y no estamos haciendo un carajo, tío. O sea, es que es súper fácil y sencillo, ¿eh? O sea, vamos a conseguir implantar una casa realmente, porque yo no lo voy a hacer en plan pro, ¿vale? Porque es simplemente un ejemplo. Pero fijaros que ya lo más difícil, que es capturar el movimiento, lo tenemos hecho. Es simplemente colocar la casa y al carajo. No hay más historia, ¿vale? Está súper bien. Bueno, pues como estamos viendo aquí, ya tenemos... ¡Ay, el perrito, qué bonito! Como estamos viendo aquí, tenemos como mucho dos problemas más. Uno, que si yo renderizo... Bueno, primero vamos a darle las opciones de cámara de VRAI. A la cámara que acabamos de implantar.
Ya sabéis que lo he puesto en el vídeo inicial. Todo esto viene en el vídeo que he puesto al principio, ¿vale? Aquí vamos a poner 32 porque no quiero que se desenfoque. Podéis utilizarlo con 7,1, va muy bien. 400 y aquí unos 6500. Vamos a especificar el foco y que se quede esto más borroso y esto más enfocado, lo que queráis. Vamos a hacerle un poco el vignetting, hace efecto un poco más dramático en la esquinita y poco más. Vamos a hacer un render. Voy a parar rápido y fíjate, no hay que hacer mucho más. O sea, te juro, os juro que no he modificado nada del tutorial principal. O sea, es que con ese tutorial para los exteriores lo tenéis súper cantado. Bueno, queda bastante bien. Pero aquí falta la sombra y aquí veo una cosa blanca. ¿Por qué narices se ve eso blanco y no se ve lo que hay detrás? Es absurdo. Mucha gente me ha comentado este problema y se resolvía aún hace poco. Y la gente lo que hacía es que quitaba los cristales, pero lo que la reflexión se perdía y es absurdo. Lo guapo que esté la reflexión. Es una chorrada cómo se soluciona esto, pero a veces incordia bastante. Bueno, primero que vamos a hacer, vamos a generar la sombra importante aquí, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a coger y vamos a crear un plano. Os recomiendo siempre un plano, no un cubo, ¿vale? Para estas cosas. Entonces vamos a coger la tecla de insertar, la vamos a desplazar aquí a este punto. Le vamos a quitar, por ejemplo, las subdivisiones. Dejamos en 1. Y la vamos a llevar aquí a un punto conocido de la vivienda. Perfecto. Para volver a lo que sería la situación por la cámara, solamente hay que mover la línea del tiempo y ya se actualiza. Pulsamos la tecla escalar. Vamos a escalar un poquito. Tal que por ejemplo ahí. No hace falta que sea clavado porque luego vamos a tener que modificarlo en el After Effects o en el Nuke. Ya vamos a ir escalando un poquito. Vamos a ir por ahí aproximadamente. Pues está bien. A ver, por aquí. Aquí también. Vamos a darle la misma rotación que era 0,5 si no recuerdo mal. Para que coincida, ¿vale? Si no, no va a coincidir jamás. Y vamos a coger esto, vamos a traer un poco para atrás hasta que se vea por ahí. Desplazamos la línea del tiempo de nuevo y fijaros que la cera por aquí se abre un poquito. Vamos a llevarlo por aquí, pues está bastante bien. Aquí. Y ahora cogemos este edge, lo vamos a extruir tal que por aquí hasta ahí que se ve. Y esta lo vamos a extruir tal que por ahí. Vamos a coger ese vértice y lo vamos a desplazar hacia abajo un poquito hasta que encaje ahí. Vamos. Ni pintado. Vamos a desplazar esto un poquito en línea del tiempo. Fijaros que aquí el coche, la sombra, se va a tintar encima del coche. Eso se retocará luego en After Effects, en el montaje, con una máscara o en Nuke con un roto, ¿vale? No sé si... A lo mejor lo hago en After Effects para que veáis también el otro. Bueno, pues aquí tenemos donde se va a reflejar la sombra, ¿no? Donde va a aparecer la sombra. Ahora mismo esto es sólido. Le vamos a aplicar un material especial para que se vea solamente la sombra. Solo la sombra. Y eso VRay lo tiene pensado de dos formas distintas. Yo voy a explicar solamente una. En esta forma vamos a asignar un material que se llama Wrapper, que tiene una opción muy interesante, aunque antes de nada, en el Wrapper le vamos a decir que necesita un material básico. Y va a ser uno de VRay, el de toda la vida. Tiramos para atrás, ya está aplicado. Y vamos a aplicar, por ejemplo, el Mesh Properties. Tenemos el Mesh Surface, lo activamos. Queremos que haya sombra y que afecte al canal alfa. Pero que la contribución del alfa sea negativa. No quiero que sea sólido, quiero que sea transparente. Pues le damos aquí un clic. Y listo, podéis jugar con estas opciones. Hay otra forma de hacerlo que cuando tenemos objetos que tienen mucha reflectividad y vamos a utilizar un HDR, es recomendable hacerlo de la otra manera. Pero inicialmente, para que sea la primera toma de contacto, usáis este, ¿vale? Bueno, ya os dais cuenta que se pone esto de color negro. Si yo hiciese un render, vamos a intentar hacer un render, veis que se ve sólido, ¿no? Pero el momento que empieza a renderizar, ya se ve aquí la sombra un poquito, de donde viene el sol. Si dejo por aquí, el momento que empieza a renderizar, va a desaparecer lo que es la parte sólida y se va a quedar solamente la parte de la sombra. Como lo estáis escuchando. Muy sencillito, no tiene mucha historia. ¿Veis? Ya tenemos sombra dentro de la cera. Como he dicho antes, la sombra va a afectar lo que es el coche. Y eso con una máscara se recortará luego aquí, durante toda la animación. Es un poco latazo, pero no es difícil, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, el resultado está bastante interesante.
queda muy bien. Y tenemos ya nuestra sombrecita. Más no se puede pedir. Vamos a arreglar el fallo este. El fallo este es tan sencillo como que nos vamos al vidrio. ¿Vale? Porque si yo apago el fondo, se va a ver todo blanco. Y yo no quiero eso. Nos vamos al vidrio. Y la única opción que tenemos aquí es bajarle un poco la opacidad. ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, un 20%. Se lo bajamos aproximadamente por ahí. ¿Veis que esto se va al carajo? No va a haber ningún cambio. Fijaros. Ahora que voy a hacer el render, va a ver que se ve el previo anterior y ahora vais a ver el nuevo. ¿Veis? Se va a ver el fondo. Fijaros que aquí, ¿veis? Ya se empieza a ver el fondo. Y con la reflexión, estoy viendo los ladrillos. Antes no se veían esos ladrillos. Fijaros. Voy a dejar el render ahí. Un segundito. Como estáis viendo, se puede apreciar los ladrillos. Lo paro. Y ahora si yo esto lo pongo al 100%, y hago aquí un Limit Region, fijaros que ya aquí no se ve el ladrillo, se va a ver lo que sería el fondo del cielo, del UV-Ray Sky. Cágate. ¿Lo veis? ¿La diferencia? Bueno, soluciona el problema bajando esto simplemente aquí un 20%. O menos incluso. Ya lo que queráis. Si lo bajáis mucho, entonces desaparece. Como se ve aquí en el sampleo, ¿vale? ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Simplemente os voy a enseñar cómo quitar el fondo ahora mismo para poder hacer lo que es el render de la animación. Para ello seleccionamos la cámara, nos vamos al background y pinchamos en donde pone Display Mode en Node. Desaparece. Vamos a hacer un render. Y como podéis ver, ya no está el fondo del vídeo, pero sí está el fondo del UV-Ray Sky. Que en principio no parece un problema, pero yo tengo aquí mi canal alfa que lo respeta. Pero la imagen, lo que es el render, aquí vamos a tener un filito blanco porque estamos renderizando sobre el fondo claro. Entonces lo suyo es que rendericemos para el montaje tanto en Nuke como en After Effects con un fondo negro. ¿Cómo eliminamos esto? Sin tener que borrar el UV-Ray Sky porque nos da una aportación de luz dentro de la iluminación global y de la reflectividad y reflexión. ¿Vale? Pues muy sencillo, vamos a dejar esto por aquí. Nos venimos a las opciones de V-Ray, el setting, en Number Rights y en Environment. Y si os fijáis, aquí tengo el Background Texture, que si pincho aquí, lo puedo previsualizar en lo que es el Viewport. Puedo seleccionar el que yo quiera, pero el que me interesa es el fondo, porque yo quiero romper esta conexión. Si le doy al botón derecho, rompo la conexión, ya no tengo ese fondo, simplemente es un fondo. Si vengo aquí a comprobar a ver si tengo el GI sí lo tengo, la reflexión también y la refracción también, por lo tanto solamente estamos quitando el fondo, no la aportación de iluminación global que nos da el cielo. Entonces vamos a hacer un render para que veáis que no hay ningún cambio, solamente que no está el fondo negro. Vamos a ponerlo aquí mejor en este formato, a la mitad. Entonces si os fijáis, tengo el fondo negro y se está renderizando sobre el fondo negro, que es muy importante para luego la postproducción. Y importantísimo también es la sombra, que va a ser de color negra. Como estáis dando cuenta aquí, va a ser negro, no azulilla o este azul feo, ¿no? Entonces, si yo lo paro y me voy a canal alfa, tengo la sombra aquí. ¿La estáis viendo? O sea que el V-Ray Material Wrapper funciona muy bien. Y ya es el fin que estamos buscando. Entonces, vamos al siguiente apartadito. ¿Cómo hago un render de una animación en V-Ray con Maya? Pues hay dos formas. Una, viéndolo desde el V-Ray Frame Buffer, que si estás aburrido y quieres ver el proceso, pues mira, pues lo tienes. O con Batch Render. Para renderizar con el V-Ray Frame Buffer, solamente habría que venirse aquí. Donde pone animación, la activaríamos en estándar. Pondríamos, por ejemplo, un 0, frame 0 a 310. El padding. Porque el padding está en 4. Si mis frames son menos de 1000, pues con 3 pads de sobra, ¿vale? Pero lo dejamos en 4 y ya está, no pasa nada. Si yo quiero renderizarlo desde el V-Ray Frame Buffer, simplemente tengo que coger y dejarlo así. Y hago un render desde aquí y ya me hace la animación entera. O desde el V-Ray Frame Buffer no, sino desde el Batch Render. Vengo aquí en opciones y activo esto. Que se renderice solamente la animación con Batch Render Mode. Y ahora vengo aquí en el menú de renderizar y en render activaría el Batch Render. ¿Vale? Digo que sí.
y a renderizar como un mamón. Bueno, parece que fue ayer cuando hicimos el render. Ahí me ha tardado un día y medio más o menos, ¿vale? O sea, 7 minutitos cada fotograma, que tampoco es mucho. Y bueno, vamos a ver si están aquí todos los frames. En principio sí están todos. Eso. Y en formato PNG que guarda transparencia y sin compresión. Yo no le he dado ninguna compresión, por lo tanto pesa un cojoncillo. Bueno, bajamos esto y nos vamos al Nuke. Sé que tenía pensado hacerlo inicialmente en After Effects, pero es que es muy sencillo, por ejemplo. O sea, sería cargar la composición y ponerla justamente encima y ya está. No tiene mucha más historia. Pero sí es verdad que es bueno que vayamos viendo Nuke, que es un programazo donde lo haya, ¿vale? Para cosas más profesionales. Y bueno, pues aquí estamos. Tenemos cargado ya esto en el Viewer. Y vamos a cargar usando Read. Vamos a cargar el tracking este, que es lo que hemos hecho antes en Maya, lo que se ha renderizado. Y lo vamos a conectar al 1, ¿vale? Y mismo estoy viendo esto y sé que tiene transparencia porque vengo aquí a RGB y pulso en alfa. Y aquí está la transparencia. Lo que es blanco se verá y lo que es tirando más hacia negro o grisáceo es más transparente. Bueno, ya nos comprueba eso, que tenemos esa información. No hay que hacer falta darle a Premult porque ya en formato PNG ya trae esa información y como ha sido guardado sobre negro no hay ningún problema, ¿vale? No tenemos filos blancos ni de coña. Bueno, vamos a hacer una cosilla. ¿Cómo uno yo? Esta y esta, ¿vale? Ahora mismo yo solamente puedo ver o uno o dos. Bueno, existe el nodo, se llama Merge. Pulsamos por ejemplo aquí en el botón derecho, perdón, en la tecla de tabular y buscamos Merge Intro. Y tenemos dos opciones, B, que será el background, y A, lo que añadimos, añadir, ¿vale? Entonces yo lo entiendo así, no sé si pues será. Conectamos este aquí, que será el fondo, y este acá. Estos dos los quitamos, ya no sirve para nada, y enchufamos al 1. Y fijaros que si yo me desplazo en el tiempo, está aquí. Lo estáis viendo, ¿no? La verdad es que queda bastante bien, ¿eh? Está casi clavado. Mira que hemos hecho un tracking muy sencillo, que no lo hemos afinado, ¿vale? Y está bastante bien. Si llegamos a afinar, quedaría perfecto, pero bueno. Para una primera vez está bastante bien. Si os dais cuenta, si cambia el tono del suelo. No sé si se llega a ver. ¿Ves? Que aquí más claro, luego más oscuro. Bueno, ¿lo veis? Eso luego lo vamos a arreglar, ¿vale? Porque lo hice con un iPhone. O sea, pues con un móvil hay la grabación para que veáis que no tiene que ser perfecto y me empecé a mover muchísimo para que veáis que la verdad es que queda bastante bien. Si os movéis menos, el tracking será mucho mejor y si utilizáis una cámara, pues no tenemos estos cambios de tono de luz, ¿no? Bueno, luego lo vamos a igualar. Vamos a continuar. Ya tenemos unido esto. De esto no vamos a entrar mucho más porque siempre lo dejáis en over y irá bastante bien. Otro día ya entraremos en más detalles si queréis que haga un tutorial de Nuke. El siguiente es intentar igualar, que está un poco pajizo y tiene unos tonos azules muy feos, ¿no? Pues vamos a cargar el nodo seleccionando este, tabular, y se llama Grade. También podemos utilizar un color correct, ¿vale? Pero ahora mismo con el Grade vamos bastante bien. Fijaros que aquí tenemos el black point, no entra en materia, ¿vale? Vamos a ir modificando un poquito. Vamos a dejarlo en 0.5, a ver. Bastante bien. El white point. Podemos jugar con esto, pero vamos, para intentar quitarle ese tono azul, vamos a intentar jugar un poquito con los rojos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, ahí. Este vamos a bajar aquí. Para que rote. Vale. Vamos a poner tus números redondos. 25. Y aquí, por ejemplo, 0,7. 1, 1, perfecto. El lift. Una chispita pero negativo, poquito. Bueno, aquí 0,5 también. La ganancia la vamos a bajar, multiplicador, veo mucha intensidad, vamos a quitar la intensidad, vamos a poner 0,95, mejor, como más unido. El offset, pues tal cual está, lo vamos a subir un pelín, porque si lo subimos mucho se queda muy pajizo, ¿vale? Y ya quema. Vamos a poner 0,02, da un toque muy chachi, ¿veis? Que queda muy bien. Y la gama la dejamos tal cual. Vale, ya hemos resuelto un poquito eso. Ahora seguimos teniendo tono azul, entonces vamos a jugar con la saturación, ¿vale? A ver, seleccionando el último, tabulamos y saturación. ¿Qué vamos a hacer con la saturación? Quitarle un poquito. Pero vamos a animarlo, ¿vale? Porque hay partes que son muy azules. Y yo creo que aquí se llama gris. ¿Por qué no? Vamos a bajar, por ejemplo, aquí a 0,20. 0,20. Y vamos a crear una animación que es botón derecho, Set Key. Ahora, cada vez que yo cambie un valor en cualquier fotograma, se genera una llave de animación. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a hacerlo en el 2. A ver si yo
cambio aquí, pongo 011, se me genera pues, esa llave. Y ves que es un tono azul más azul, ¿vale? Si avanzo es más celeste. Vale, pues vámonos, por ejemplo, al 50. Si mi amarillo por ahí, sí, aquí todavía no se ve. Vamos a dar un poquito más. A ver, 0,4. Aproximadamente está muy bien. A ver. Sí. 0,4. Vamos a avanzar, por ejemplo, hasta el 70. Que ya se empieza a ver esto. Ves que tiene esto que sea más duradito. Le vamos a dar más caña. ¿Ves? Que se empieza a ver un poco más amarillo. Y ya en el 100. Vamos a bajar todo al 0,80. Para que tenga más colorcito, ¿vale? Y fijaros que hemos resuelto bastante bien la tona. ¿Ves? Aquí es gris puro y duro, casi. Gris. Avanzando y bastante bien. Bastante bien, me gusta. Bueno, ¿qué nos faltaría, por ejemplo? Pues tenemos que arreglar estos tonos de luz. Que vamos a cargar, por ejemplo, vamos a hacer aquí un play. Por ahí, ¿veis? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que este está bien. Fijaros, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, un cambio de luz en el suelo. Clic. No sé si llega a verlo. Eso por grabar con un móvil. Que intenta buscar siempre corregir la cantidad de luz. ¿Veis? Aquí también. Pues vamos a hacer que esto le ocurra también al edificio. ¿Cómo? Pues con, si venís de After Effects, con niveles. Pulsamos tabular y niveles se llama histogram, que es lo mismo. Histograma es lo que se ve aquí, ¿no? Esto es el histograma. Entonces vamos, por ejemplo, al 50, creo que empezaría, amarillo, por ahí. Y vamos a querer generar aquí otra llave. Por ejemplo, llave de 1. Clic. Shift key, ¿no? Vamos a avanzar, por ejemplo, hasta el 70. Que cambia. Sí, 70 cambia. Y aquí le vamos a dar, por ejemplo, un poco más intensidad. Ahí estamos. Avanzamos un fotograma, que aquí ya se vuelve más blanquito. Y lo bajamos otra vez en 1. Ves que nos va generando llaves todo el rato, constantemente, que yo cambio un valor dentro de un fotograma. Nos vamos al 100 y algo. No sé si el 102. 102. Hacemos aquí un set key. Vamos a poner, por ejemplo, 90 y 0,94. Vamos a pasar hasta el 105. Ahí cambia, ¿lo veis? Y lo dejamos en 1,05. Y yo creo que ya está. Vamos a hacer aquí un play. A partir de aquí. Ah, perfecto. Y perfecto. Parece que el que graba el vídeo, ¿ves que aquí cambia? ¿Lo veis? Cambia todo. Me encanta. ¡Oh! Está quedando muy bien, ¿vale? Bueno. ¿Qué más cosillas? Pues nos faltaría. Yo creo que ya sería poner el roto, ¿no? El roto. Pues el roto, para los que no lo saben, es como en After Effects genera una máscara de recorte, ¿vale? Entonces pinchamos en tabular, escribimos roto. Y aquí tenemos el roto. Que lo que vamos a hacer es irnos, por ejemplo, a este fotograma en el que estamos, para recortar la parte de sombra que invade el coche. Maldito coche, no, me está todo pensado a posta, porque vi que no había ningún tipo de poste de luz, ni tampoco ninguna señal de tráfico, ni tampoco ningún peatón. Pero vi que si estaba el coche y digo, venga, vamos a hacerlo ahí, para que veáis cómo se resuelve. Esto lo voy a hacer en plan muy rápido, tampoco quiero entrar mucho en materia porque es mucho trabajo. Y en el roto, que lo tengo activado, se me generan estas herramientas por defecto, que son las que quiero. Entonces me acerco, hago un zoom, y aquí voy a generar un puntito, otro puntito, lo dejo pulsado para darle, bueno, los que conozcáis las curvas Bezier, pues estas son, ¿vale? Aquí otro, aproximadamente así, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, y vais haciendo lo que es la silueta del coche. No vamos a forzar mucho tampoco. Vosotros sí. Y salimos por aquí. Nos salimos por fuera. Todo lo que esté dentro del roto es lo que se va a comer. Le va a dar un bocadito. Aunque podemos invertirlo, ¿vale? O sea, si hacemos esta opción, que sea lo contrario. Pero bueno. Ahora se ve esto de color negro. Yo no lo que busco eso realmente. ¿Vale? No pasa nada. Bueno, venimos aquí al Shape. Y dentro del Shape podemos seleccionar el background. Por ejemplo, el 1 creo que le corresponde. Si os dais cuenta, veis que ya da un bocado a la sombra. El background 1, o dejamos en color y bajamos el color a 0.
es lo mismo, ¿vale? Hay muchas más formas de hacerlo, pero bueno, aquí tenemos dos, que está bastante interesante. Y automáticamente, si nos vamos al roto, la pestaña roto, digo, genera llave. Y vamos a generar una llave de animación, un set key, ¿vale? Aquí le llamas plain key, pero bueno. Nos vamos, por ejemplo, a fotograma 0. Y esto es lo que tenéis que hacer. Esto es un currazo de chinos. Puedes hacerlo también con un tipo de traqueo en 2D, pero no da tiempo a explicarlo porque si no ya se hace muy pesado. Pero también viene bien que se vaya a hacer cosas a mano, no hay ningún problema. Veis que aquí no se ve el trozo de sombra, o sea, aquí sobra información. Vamos a coger estos puntos de aquí, más este de aquí, y lo vamos a desplazar. Uy, perdón. Lo vamos a desplazar para arriba, aproximadamente ahí, me interesa. Bien, un segundito, vamos acercando un poquito más. Y este lo vamos a traer por aquí. Y este lo vamos a traer por aquí. Un momentito. Aquí toca algo que no debía. Eso es. Vale. Este por aquí. Ahí. Bien. Y bueno, en este mismo fotograma, pues lo que vamos a hacer es pinchar y generar otra llave, que creo que lo hace automáticamente. El que pulsamos una vez una ya es todo automático. Pero bueno, sí, es todo automático. Vamos a avanzar un poquito hasta que se empiece a ver la sombra invadiendo el coche. ¿Lo veis? Aquí ya debería estar más o menos por aquí. Automáticamente ves que ya se cambia a 3, me va a generar otra llave. Y vamos a ir repasándola un poquito por aquí y por aquí. Avanzamos otros 10 por ahí, más o menos. Seleccionamos todos estos de aquí y lo vamos trayendo para acá. ¿Vale? Eso te lo eché un ratito. Y fijaros que nos ha generado otra llave. Ya tenemos 5 llaves. Supuestamente hay que repasar un poquito entre llave y llave para que quede bien. Ahí está. Vale, yo creo que está casi perfecto. Aquí también. Muy bien. Y fijaros que ya está hecha la animación perfecta. Hasta ahí. Hasta aquí. Ya tenéis que hacerlo todo vosotros. ¿Vale? A mano. Yo lo paro aquí. Y ahora os enseño el resultado final, ¿vale? Pero es simplemente eso, cada 10 fotogramas vais modificando y ya una vez que tengáis hecho todo eso, retrocedéis entre cada fotograma y lo repasáis. Poco más, ¿vale? Si te genera automáticamente, pues lo que sean todas las llaves. Ahora vengo. Ya estoy aquí. Fijaros que al final me ha hecho falta 95. Tampoco son muchos de 315, ¿vale? Pero bueno. Vamos a hacer aquí un pequeño play para que lo veáis. Un segundito hasta que se ponga la línea amarilla. Puede ser que pegue un salto que otro. Qué chulo está quedando, ¿eh? Me encanta. Y así. Fijaros cómo voy yo moviendo todos los puntitos. ¿Vale? Lo he hecho de 25 en 25. Y ahora de entre 25 y 25, pues he hecho 2 repasos. O sea, entre 25 y 50, he hecho 2 repasos dentro de cada llave. Y poco más. Está bastante bien. ¿Cómo exporto esto a vídeo? Pues muy sencillito. Podemos hacer también imágenes de secuencia, pues como hicimos antes, ¿no? Al principio. Pulsamos, por ejemplo, en Merge, tabular, y escribimos Write. De nuevo, pero en vez de hacer secuencia de imágenes, vamos a hacer un vídeo. Pinchamos, por ejemplo, en Move, que viene por defecto, seleccionamos este. Siempre deja la extensión Move, si no, no funciona. Vas a Save, sí, reemplazar. 25 fotogramas por segundo, todo perfecto. Aquí tenéis las opciones de ahí que el codec. Yo voy a seleccionar el codec. Este está bastante bien, funciona muy bien. Y todo por defecto. Y le voy a dar a render. Para que veáis que no tiene que ser 315, pues lo he dejado en 369, para que me salga 290. Vamos a darle un OK. Y a ver qué pasa. Y ya terminado. Vamos a ver el resultado. Una carpetilla, nos vamos para abajo. Aquí está test, doble clic. Y aquí tenemos el resultado. ¡Ja! Aquí la sombra muy bien. El perrito muy bien también ahí. Que casi la pisa. El resultado es muy bueno. Me encanta, ¿eh? Está pero que muy bien. Sí, señor, sí. Bueno, voy a dejaros el resultado final. Y decidme qué os parece. Duda al respecto, escribe comentarios, ¿vale? Debajo de este vídeo. Si conocéis a alguna persona que le pueda interesar este tipo de material o que quiera aprender a efectos visuales, porque esto es prácticamente VFX, pero aplicado a la arquitectura. Si queréis hacerlo con un muñecajo disparando pam, 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 es lo mismo.
Compártelo con esa persona que le puede interesar. Y nada, suscribiros y darle un like si os gusta el vídeo, que me apoyáis muchísimo. Y ya sabéis, MegaTubers, que hemos cumplido un añito y somos ya más de 3000 suscriptores y la comunidad sigue creciendo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video tutorial. ¡Chao!